Alcancé salvación, salvación. Alcancé, alcancé salvación. Hola, buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este domingo 7 de marzo. Ya se está yendo este periodo, esta Semana Santa, como se conoce, y damos la bienvenida especialmente a aquellos amigos que nos visitan, ya sea a través del reenvío de nuestro sermón dominical o que ustedes entraron directamente a nuestras redes o a YouTube. Asimismo, también estamos gozosos por estar nuestros dos campus reunidos en esta mañana, nuestro campus en Chimalhuacán, nuestro campus en Echegaray y nuestra Iglesia Libre Asociada Betzán, así como nuestras misiones. Estamos muy gozosos de estar hoy reunidos aún en medio de toda esta tempestad. Vaya que esta semana, especialmente para mí, ha sido complicadísima, de todo tipo. Pérdidas, negocios, hasta me caí, hasta me lastimé ahí el coxis, pero bueno, forma parte de esto. De verdad, hermanos, que el que no tiene la unción o el llamamiento, el ministerio, no es algo agradable. Como ustedes saben, no vivo del mismo y tengo que salir diario a buscar ganarme el pan para traerlo a la casa y seguir haciéndolo. Pero esa semana, la semana pasada incluso, tuve la oportunidad y el privilegio de dejar el sermón a nuestro hermano Memo Vélez para que lo llevara a cabo porque se me juntó el tiempo y por responsabilidad en la preparación del mismo y aparte porque salí a grabar algunas conferencias que di acerca de... Es un tema de desarrollo organizacional y que tuve la oportunidad de dar. Pero afortunadamente estaba tan bueno el material de esto y que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo y porque algunos hermanos de repente me dicen, es que quisiéramos como que fuera algunas cosas muy puntuales porque a veces no captamos todo o ciertamente a veces nuestra vida relacional con Dios no es tan clara, no es tan diaria, no es tan constante que tenemos que a veces dosificar o poner de alguna manera fácil algunos temas importantes para aplicarlos a nuestras vidas. Y bueno, en medio de esta crisis, quisiéramos hoy dejar 3 puntos que pueden ser importantes de cómo sobrellevar esta crisis en medio de nuestra vida espiritual. ¿Quién hubiera imaginado hace un año que estaríamos hablando por este medio? ¿Te imaginas? Nadie. ¿Quién hubiera pensado que todas las reuniones, todas las conferencias fueran en Zoom o en streaming, como se llame, en vez de presenciales? Nadie. Todos estos cambios se llaman cambios disruptivos y que son productos de esta crisis. En realidad estamos pasando por una crisis, yo lo repito una y otra vez, estamos pasando por una crisis de pandemia de salud, una crisis de pandemia económica y demás para no meternos en temas escabrosos. Aunque hay gente que sigue pensando en la negación, sigue habiendo incluso hermanos que piensan que es mejor meter la cabeza en un hoyo y no ver lo que está sucediendo. Yo creo que no es un buen recurso. ¿Qué es una crisis? Muchos hablamos de crisis, pero nadie sabemos a veces con certeza lo que significa crisis. Una crisis es una situación con un alto nivel de incertidumbre que afecta a las actividades básicas, pero fíjate hoy lo que quiero tocar de manera importante, que afecta a la credibilidad de las entidades, afecta a la credibilidad de las personas, pero también afecta a la credibilidad de las iglesias. Y que requiere medidas emergentes, medidas correctivas que debemos tomar en 3 ámbitos para poder sortear la crisis. En esta crisis lo más importante es que hemos aprendido a valorar lo que hemos perdido. Hemos perdido seres valiosos. El domingo pasado hicimos un pequeño homenaje a nuestro hermano Carlos Martínez, quien es el bajo de nuestro grupo de Magnum Bethel, el proyecto que abarca a los mejores músicos o a los músicos que pueden tocar de ambos campus en este periodo. Él falleció hace semana y media de COVID y bueno, nos dio mucha tristeza, un gran amigo, un gran hermano de 25 años y bueno, ahí de manera inicial lo pusimos a la alabanza como una manera de dar gracias a Dios por su vida y su testimonio y de gran aliento saber que cuando alguien parte teniendo al Señor en su corazón, solamente hay gozo, ciertamente hay tristeza humana por la separación, pero hay gozo sabiendo que nos vamos a volver a ver. Hemos perdido seres queridos, hemos perdido familiares, hemos perdido también negocios, hemos perdido tiempo valioso,
tiempo invertido mal, tiempo desgastado, inversiones en exceso, gastos no necesarios estrictamente. Hemos perdido momentos para estar con nuestra familia por haberlos dedicado al trabajo. Hemos perdido muchas cosas que no nos dimos cuenta porque no veíamos cuán valiosas eran. Y eso es lo que nos está enseñando esta crisis, a valorar lo que perdimos, porque también si somos sabios, podemos valorar lo que tenemos y lo que podemos perder si no tomamos medidas urgentes. Sin embargo, y a pesar de la adversidad y las dinámicas en esta nueva realidad, creo que como cristianos tenemos que, de la mano de Dios, voy a usar una palabra secular, pero creo que es importante, reinventarnos y replantearnos metas personales en 3 áreas que nos permitan avanzar. En el mundo se hablan de 3 palabras que hoy están de moda. En primero, la resiliencia emocional, que es como las palmeras. Ante el embate de la tempestad, del viento, se doblan y no se rompen. Eso significa ser resiliente, recibir, absorber el problema y no quebrarse. Pero también el segundo punto es tener la actitud correcta. En lugar de ponerme a llorar, en lugar de enojarme, tener la actitud correcta. Pero yo quiero tomar en esta mañana el tercer elemento que es parte de mi exégesis personal y que es dar una respuesta necesaria. No solamente ser resiliente, no solamente es tener la actitud correcta, sino tener y dar una respuesta ante el embate de la crisis. Creo firmemente que tener metas concretas, realistas y bien definidas nos ayudarán a avanzar como creyentes de manera más eficiente. Y todo esto aunado a los valores espirituales que tenemos, harán que nuestra vida, nuestra iglesia, sea transformada y que podamos crecer en amor y en fe como lo hemos hecho, consiguiendo mejores resultados que beneficien a todos. Y esto está en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida secular y en nuestra iglesia. Así es que hay en esta mañana 3 áreas en las cuales te invito a que pienses, que reflexionemos en cómo debemos reajustar. La primera área donde quiero que pensemos en cómo ajustar nuestra vida es en el área laboral. Bueno, alguno diría, lo laboral no es espiritual. Bueno, sí es espiritual y lo vas a ver. ¿Por qué? Imagínate a un tenista que le encanta jugar el tenis y además le pagan millones por jugar el tenis. Tú dirías, ese es un hombre increíblemente rico. Bueno, si tú trabajas en un lugar que te gusta y además eres bueno, esto tiene varias consecuencias. En primer lugar, esto te ayuda a seguir mejorando cada día. Cuando tú haces lo que te gusta y eres bueno y además te pagan por ello, te motiva a seguir mejorando cada día. Pules tus habilidades, mejoras tus dones y talentos a través de ello. También eso ayudará a ampliar tus conocimientos y aprender cosas nuevas continuamente. Cuando algo te gusta, la creatividad, la exploración te lleva a ampliar tus conocimientos. Quieres conocer más y más y más. Es como cuando conoces de Cristo, cuando paladeas, cuando saboreas de su amor, te lleva a querer conocerlo más y más y más en esa íntima relación con Él. Pero cuando trabajas en un lugar que te gusta y además eres bueno y además te pagan por ello, también te permite multiplicar tu productividad. Es decir, que te vuelves más eficiente en ese trabajo y además consigues mejores resultados. Ese es el ejemplo cuando estás en ese empleo que tienes o en ese negocio. Tu productividad, tus resultados son mejores y eres mayor apreciado, eres mayor retribuido y eres alguien valioso en ese lugar. Trabajar en un lugar que te gusta o hacer lo que te gusta, que eres bueno y además te pagan por ello, te lleva a tener una mayor confianza en ti mismo, una seguridad en ti mismo, además de una mayor seguridad a la hora de realizar las tareas que te son encomendadas y tomar decisiones día a día.
Bueno, eso es en el área laboral y creo que en esta época de crisis es importante preguntarte, ¿lo que hago me gusta? ¿Estoy trabajando en el lugar que me agrada? ¿Me fascina lo que hago? ¿O llegas día a día a tu trabajo y dices, empezar 8 horas, entrar a este mugroso lugar, a este mugroso trabajo que detesto tanto, detesto a los que trabajan aquí, detesto a mi jefe, detesto este empleo y estoy aquí nada más por necesidad o por me pagan, pero ni soy bueno en esto, ni me gusta? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de ello. Pero la pregunta es, o la invitación es, replantea en esta crisis si el trabajo en el cual estás te gusta, eres bueno y si además, vamos a ver varios puntos, logra todo esto que tengas un crecimiento en tu vida. En Eclesiastés capítulo 5, versículos 19 y 20, encontramos las palabras de este hombre sabio dado por Dios con una sabiduría impresionante. Dice así: asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte. Lo voy a volver a leer, dice: asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, que es un don de Dios. En otras palabras, el hombre rico es aquel que disfruta y ama su trabajo. La pregunta obligada para ti y para mí es, ¿lo que hacemos nos encanta, nos fascina, nos gusta? Por ejemplo, hoy, en este momento que estamos grabando el sermón, cansadísimo, golpeadísimo y todo, lo hago con un enorme placer, cansadísimo, pero a la hora de llegar a empezar a grabar y predicar, me fascina, renuevo mis fuerzas, me encanta porque lo disfruto muchísimo. Yo siempre he dicho que el ministerio, si no tienes unción, es un calvario. Creo que es el peor trabajo en términos de remuneración emocional y económica, aunque todos saben que soy laico, pero si eres un ministro, eres un pastor, un copastor, un ministro de cualquier área y no tienes un llamamiento, es lo peor que puedes hacer y además te sientes, como vamos adelante, frustrado, enojado y puedes llegar a convertirte en alguien agresivo. Pero dice aquí la Escritura claramente que si un trabajo te gusta y eres bueno, concuerda con lo que dice la palabra del Señor, que eres un hombre rico. ¿Cuál sería una reflexión importante en este punto? Preguntarte, cuando estás sirviendo a Dios en algún ministerio de la iglesia, ¿estás sirviendo a Dios con alegría? ¿Te edifica y bendices a otros? ¿O realmente lo estás haciendo porque no tienes otra opción, porque te obligaron, porque te viste comprometido, porque no hay nadie más que lo haga? Tu trabajo te encanta, te fascina, eres bueno en ello, tendrás grandes beneficios. Sirves a la iglesia en un ministerio con alegría, con gozo, y es tu don, serás recompensado por ello con bendición y gozo, y no solamente a gozo, sino también bendecirás a otros. En primer lugar, entonces, ajustando tus metas en el trabajo o reflexionando sobre ellos, es preguntarte si lo que haces te gusta y eres bueno. En segundo lugar, una pregunta muy sensible, debes preguntarte si lo que recibes como pago o la remuneración que tú recibes en términos económicos está de acuerdo a tus expectativas. Un tío antes, que un gran formador mío en materia secular, me dijo, cuando tú le das a un empleado, le llamas y le dices, te voy a dar un aumento de sueldo, en ese momento el empleado está feliz, se siente valorado, se siente remunerado y se va feliz a su casa. Pero al día siguiente ya siente que gana poco y que no es lo que él esperaba. Bueno, la pregunta es, ¿tú sientes que lo que tú ganas es lo que tú mereces? ¿Tu salario es versus remuneración emocional lo que tú esperas? La remuneración es parte de la motivación y eso genera resultados. Si tú trabajas y sientes que ganas poco, tendrás una gran decepción interna que generará enojo e ira. Ve lo que dice Eclesiastés 5:20. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Tal vez lo que tú estás haciendo no satisface esas expectativas y tienes que replantearte cosas.
En esta época de crisis Dios abre y cierra puertas. Y tal vez estamos empecinados en hacer algo porque es algo que nos llena de ego, es algo que tuvimos que hacer por compromiso, o es algo que nos fue heredado o confiado. Y no es algo en lo que somos buenos, en lo que nos gusta y en los que nos sentimos remunerados. Es el momento de sentirnos obligados a introspectar en ello. Y esto es en todo el ámbito, en el ámbito laboral, en el ámbito espiritual. En la iglesia también tienes que ver si cuando tú sirves a Dios recibes también ese resultado que se llama edificación de lo que haces. La remuneración es parte de la motivación y eso genera resultados. Porque cuando tú te sientes recompensado de manera correcta, tienes una gran alegría y eso genera motivación para seguir adelante. La pregunta obligada en este punto es si tú tienes gozo en tu corazón con lo que haces en la iglesia. Independientemente en el ministerio que sirvas, ya sea en enseñanza, en evangelismo, en servicio o en cualquier área que tú trabajes, si tú te sientes remunerado con gozo, si tú te sientes gozoso al hacer lo que haces. Y tal vez una pregunta todavía un poco más profunda es, si tú como padre o como madre, al realizar ese sacrificio que tienes que hacer a veces, de trabajar duro y regresar a casa y desvelarte y hacer múltiples labores hoy en este periodo tan difícil, ¿te sientes gozoso con lo que haces? ¿O te sientes víctima de la situación? ¿O te sientes que eres la víctima de lo que está pasando y entonces empieza a haber y generarse enojo y frustración en tu vida? Así es que el primer punto en el área de tu trabajo es que debes ajustar tus metas en cuestión de que debes hacer lo que te guste y debes buscar hacer en lo que eres bueno. En segundo lugar, es que debes buscar y ajustar para que tengas una remuneración acorde a tus expectativas y en el ámbito espiritual que genere gozo en tu corazón por lo que haces y sirves en la iglesia, por lo que haces y sirves en tu familia. Déjame decirte algo bien importante. Si algo pueden captar los hijos en la vida de las familias es cuando un papá llega con su salario y se siente gozoso de compartirlo y darlo con su familia. Los hijos se dan cuenta cuando la madre se desvela, trabaja y sufre por su familia y lo hace con gozo. Ellos valoran eso y es parte de la remuneración de nosotros. En tercer lugar, con relación a tu trabajo, tienes que ver que te guste y que seas bueno. 2, que tengas la remuneración adecuada para ello. Y el tercero es muy interesante. Tienes que, hoy en esta crisis, realinear tus valores a lo que haces. Déjame tocar algunos puntos que parecen interesantes y que de instancia podrían no parecer espirituales, pero vas a ver como, igual que con Eclesiastés, la Biblia nos revela que nuestros valores deben estar alineados con lo que hacemos. Pregúntate, ¿vale la pena lo que tú haces dentro de tu empleo, dentro de tu trabajo? Lo que hacemos es simplemente por cumplir o realmente experimentamos que lo que hacemos va de acuerdo con nuestros ideales. Tal vez trabajas en un ejemplo, en un lugar, en un trabajo donde engañan al cliente y tú trabajas en ese lugar y tú sabes que no se está vendiendo lo correcto, sabes que no se está haciendo lo correcto y a pesar de todo trabajas en ese lugar. ¿Tus valores están alineados con lo que haces? Porque cuando no alineas ello, hay también frustración y enojo. Mas, sin embargo, si lo que haces está alineado con tus valores personales, entonces lo que tú haces en el trabajo se convierte en algo que se llama una misión personal. Por ejemplo, si tú vendes un auto de una marca, tú debes estar convencido que esa marca es la mejor. Pero si tú vendes una marca que tú sabes que es un auto que no reúne esa calidad necesaria, o un alimento que está mal preparado, o un servicio que no es lo que se ofrece, ¿quiénes son los beneficiados? ¿Qué es lo que haces con tu trabajo? Tus valores no están alineados con lo que haces. La invitación en esta mañana es a vivir alineado con tu trabajo,
que nuestra vida espiritual está alineada con lo que hagamos. Y vaya, esto no es fácil cuando eres cristiano y vives en un mundo donde nada es negro y blanco, sino todo es gris, y donde las reglas del juego cambian día con día y periodo político por periodo político. Así es que debemos vivir alineando o realineando o ajustando nuestros valores con nuestro trabajo. Transformarnos en alguien que se ha encontrado con su próximo objetivo laboral, embarcándonos con un rumbo definido. A ser personas que nos hemos puesto un objetivo basado en nuestra propia misión personal y que también nos hemos propuesto alcanzarlo y renovarlo en uno nuevo a lo largo de la vida, especialmente en momentos tan difíciles. Una aplicación práctica en nuestra vida espiritual sería: ¿cuál es tu misión personal en la iglesia? A veces hay cosas que no nos pueden gustar o sí de la vida de la iglesia, decisiones que pueda tomar el pastor, el director del ministerio y el programa, y eso es otra cosa. Eso, en la pluralidad de pensamiento se da la riqueza de la vida de la iglesia. Pero la pregunta es, si tú tienes alineado tus valores con tu trabajo, te sientes motivado y se llama misión personal. Y si tú tienes tu misión personal, tu propósito de vida alineado con tu iglesia, te sentirás lleno, sentirás que cumples y que tienes un propósito y una misión personal. ¿Cuál es tu misión personal en esta tu iglesia? ¿Estás alineado en ella o piensas que eres completamente diferente a lo que hace tu iglesia? Otra pregunta interesante sería: ¿cuál es tu misión personal en tu familia? Me encantaría preguntarle a tus hijos o a mis hijas, ¿qué piensan acerca de nosotros? Porque a lo mejor tú tienes o crees tener una misión en tu familia: regañarlos, sobreprotegerlos o abandonarlos. Cualquiera de ambos extremos es malo. ¿Cuál es tu misión personal en la iglesia? ¿Cuál es tu misión personal en tu familia? Déjame ahondar en el punto de la familia, que es muy importante. ¿Por qué no llamas un día a tu hijo o a tu hija o a tu esposa o a tu esposo y pregúntale: ¿tú sabes cuál es mi misión en esta familia? Y tal vez tu hijo te va a decir: regañarme. Bueno, pues esa es la misión que él percibe en tu vida. O tú le preguntas a tu esposa: ¿cuál es la misión que ves en esta familia? Y si se queda callada, creo que tienes que preocuparte. Tu familia, tus hijos, tu esposa debe ver y comprender cuál es la misión que tú tienes en esa familia. Filipenses 1:21 nos dice claramente cuál debe ser nuestra misión en el trabajo, en nuestra iglesia, en nuestra familia y en nuestra vida personal. Quien no tiene una misión personal o quien no tiene, como dice la Biblia, un propósito, está completamente vagando, está volando sin un rumbo definido. Y mira, la mejor prueba no soy yo ni nadie, es tu familia. Claro, también nuestros hijos son los jueces más crueles. Es más, yo he aprendido mucho, hermano, que tu peor enemigo es tu mejor amigo si eres objetivo. Tu peor enemigo te va a decir todos tus errores con una crueldad inaudita que lo puedes ver en blanco y negro. Al igual que tu familia, si de ahí la confianza para que ellos puedan abrir su corazón y decírtelo, te pueden decir si tú tienes una misión personal en esa familia. Filipenses 1:21 nos dice claramente esto. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la misión en nuestra vida. Ese es nuestro propósito en la vida: vivir para Cristo. ¿Cuál es la misión en tu familia? Vivir para Cristo. ¿Cuál es tu misión en la iglesia? Vivir para Cristo. ¿Qué pasa si tu hija te dijera, le dijeras: hija, ¿cuál es mi misión en esta familia? Y ella te dijera: vivir para Cristo. Ese sería un 10. Pero tal vez te diga: ¿cuál es la misión mía en esta familia? Traer dinero. ¿Cuál es la misión para mí en esta familia? Llegar enojado. ¿Cuál es la misión para mí en esta familia? Destruirnos. Hay muchos escenarios así en nuestras familias y aún en la iglesia. En Gálatas 2:20, un poquito atrás, Gálatas, Efesios, podemos encontrar un poco más acerca de cómo debemos alinear nuestros valores con nuestra vida en el ámbito personal, familiar, secular
y nuestra iglesia. Gálatas 2:20 dice de la siguiente manera. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vive Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y yo creo que la máxima expresión de un propósito o de una misión en la vida es como dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, o cuando dice el mismo apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Galacia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay muchos hermanos carismáticos, pentecostales, que sí son nuestros hermanos y los amamos y los queremos, no son nuestros enemigos, pero que creen en la guerra espiritual, es saltar, cantar por horas y declarar y ayunar y todo. Pero yo creo que la verdadera guerra espiritual, hermanos, es vivir conforme al propósito de nuestra Biblia, nuestra vida. Tener una misión personal en nuestra iglesia, tener una misión personal en nuestro trabajo, tener una misión personal en nuestra familia. El día de ayer estaba volando en un avión a Monterrey. No voy a decir nombres y todo porque ahora con esos temas de la confidencialidad es complicado. Pero conocí a un político de alto nivel sentado en el asiento. Pude irme en primera clase por puntos. Y entonces, bueno, ahí ven que los políticos viajan en primer grado. Pero después de 1 hora y media de estar hablando de política y de todo lo demás, al final del aeropuerto me dijo: toma mi teléfono y llámame porque es una diputada federal. Y entonces pudimos encontrar que cuando tenemos una visión o una misión en la vida, puede ser maravilloso la respuesta que tenemos. Entonces, al final lo voy a leer. Después de bajar del avión le dije: estimada diputada, ha sido un privilegio y un honor haberla conocido. Demasiadas empatías y coincidencias de vida. Que Dios la cuide y la bendiga en su trabajo, porque al final hablé que era cristiano, acerca de lo que me dedicaba en mi vida secular, en la vida espiritual. Que Dios la cuide y la bendiga en su trabajo. Políticos como usted son los que hacen los cambios en un país. Un gran abrazo y estaremos en contacto. Excelente noche. Y bueno, ya no pasó ahí. ¿Qué le va a contestar un gran político federal a uno como yo? Y me contestó: siempre he pensado que la vida es buena conmigo. Hoy lo compruebo una vez más. Un privilegio haberte conocido, un gusto coincidir y a tus órdenes. Creo que el propósito en la vida, hermanos, que Dios tiene para nosotros es impactar la vida de los demás, es tocar los corazones de los demás, pero lo más importante es tocar los corazones de nuestros hijos. Debemos empezar por nuestra Jerusalén. A veces somos, como dice el dicho, en casa de herrero, asadón de palo. El segundo área donde debes ajustar tus metas, en primer lugar ya vimos, es en el trabajo, en lo que haces, en la iglesia, en tu familia, en tu chamba, en tu negocio. La segunda área donde debes replantear tus metas emocionales en este periodo de crisis es tus metas emocionales. Al trabajar en algo que te gusta y te hace feliz, tus emociones también serán más positivas y estables. En el mundo se habla de emociones, y así lo voy a empezar y obviamente voy a terminar lo que dice la palabra del Señor. Un trabajo que te guste aporta mayor estabilidad emocional, además de una disminución del riesgo de padecer ansiedad o depresión a causa del trabajo. Las emociones, todos lo sabemos, son algo inherente al ser humano. Es lo que afecta a nuestro ánimo, lo cual influye en la manera en cómo nos comportamos, tanto en nuestra faceta personal como laboral. Las emociones pueden afectarnos de manera positiva o negativa, por lo que saber manejarlas y conducirlas y gestionarlas, dominio propio, correctamente, nos reportará enormes beneficios. En el mundo, hermanos, se conocen 10 emociones positivas y 10 emociones negativas. No voy a hablar de ellas ni mencionar a todas, pero solamente voy a enumerar 3 que hoy mueven al mundo. Dentro de las emociones positivas son aquellas que dan presencia de bienestar. En otras palabras, son las que nos hacen sentir bien. Dentro de esas 10 positivas, las más importantes o más representativas son alegría, gratitud y orgullo. Y también existen las emociones negativas,
que aunque son funcionales, no experimentamos con ellas ni placer ni bienestar cuando las experimentamos. De esas 10, seleccioné solamente 3 para mostrarlas, como es igual el enojo, la frustración, el enojo y la incomodidad. La pregunta es, ¿cuál de estas emociones son las que gobiernan la mayor parte de tu vida? A ver, en tu trabajo, ¿cuál de estas son las que predominan? Positivas, alegría, gratitud, orgullo, o enojo, frustración e incomodidad. Y eso es evidente cuando tú llegas a un empleo, a un trabajo, a una organización o aún en la iglesia. Hermanos con el ceño fruncido, aunque tienen la mano en la Biblia, pero llegan con una cara de enojados, o llegan con una sonrisa pintada, pero solamente con lápiz, cuando en su corazón hay gran frustración, enojo e incomodidad. O cuando estás en tu casa, ¿qué hay en tu corazón? Enojo porque las cosas no están como tú quieres, frustración porque no te puedes ir y abandonar a tu familia, o frustración porque no puedes traer el sustento necesario, o frustración porque las cosas no han salido como puedes, o hay una terrible incomodidad porque ese lugar no es un remanso de paz para ti. Y eso es en todos los ámbitos, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la familia y también en el ámbito de la iglesia. Yo no puedo entender cómo algún hermano puede estar en una iglesia donde está frustrado, enojado e incómodo. Jamás he bendecido la idea de, vete a otro lado si no te gusta aquí. Pero lo que no es normal es que alguien que está incómodo, frustrado y enojado esté en esta iglesia. De esta iglesia yo estoy alegre, estoy con gozo y sobre todo profundamente orgulloso de que este sea mi familia. ¿Cuáles son las emociones que tú tienes en tu trabajo, en tu familia y en esta maravillosa iglesia que es Betel? Pero déjame decir alguna de ellas, una aplicación bíblica extraordinaria. Dentro de las emociones positivas, 3 que mencioné, es la de gratitud. La Biblia le llama agradecimiento, gratitud. El agradecimiento sería una buena meta a ajustar en estos tiempos de COVID. A pesar de las pérdidas, a pesar de todo lo que sugiere, debemos estar agradecidos. Estas 2 semanas no me orinó el perro porque ya era demasiado, pero estas 2 semanas perdí una empresa de 180 personas. Esta semana me caí, me pegué en el coxis durísimo. Esta semana todos los días ha habido noticias malas. Estas 2 semanas hay un calor terrible. Estas semanas tuve que viajar a Oaxaca, Monterrey, ida y vuelta con un calor tremendo y los aviones y todo lo demás con las boquillas tapándome. Y sin embargo me siento profundamente agradecido. En primera, agradecido porque estoy vivo. En segundo, agradecido porque tengo una familia como es mi iglesia. En tercero, tengo una familia maravillosa como es mi familia carnal, mis hijas, mi familia nuclear y la familia a mi alrededor, como es mi padre, mi madre y mis hermanos. El agradecimiento es una buena meta ajustar en estas crisis, cuando debería ser humanamente lo último que debería estar es agradecido. Agradecido a pesar de todos los cambios que no estoy de acuerdo, pero estoy agradecido a Dios. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de esto. En 1 Tesalonicenses 5:15. 1 Tesalonicenses 5:15. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estad gozosos siempre. Y son 3 elementos que deben estar unidos para estar agradecidos. Fíjate, en primer lugar, dice que debemos estar gozosos. Gozo. Pero no dice gozo, sino gozosos. Así, estuve en esta conferencia y el que dio conmigo la otra conferencia, él le pagaron la nota, a mí me pagaron mucho menos, pero me dio mucha risa porque el material que vende hoy el mundo, hermanos, es lamentablemente de muy poco contenido valioso. Se llama algo hoy como la psicología espiritual. Y es una mezcla de entre cuestiones religiosas, de desarrollo humano, psicología, cienciología, que cuando tú tienes conocimiento de Dios o Él vive en tu corazón, dices, al final, qué pena, un hombre muy famoso en la televisión
mandando amor por la cámara. Te mando a ti amor, te mando bendiciones. Y de tal suerte que yo dije, bueno, si él puede mandar amor, yo podría decirle que le quiero comprar 2 kilos de amor. No podemos mandar amor, podemos mostrar amor. No podemos comprar amor, tenemos que mostrar amor. Y para estar agradecidos debemos estar siempre gozosos. Gozosos en medio de esta crisis, gozosos en medio de esta pandemia, gozosos en medio de estas pérdidas, gozosos en medio de estas caídas. Y en segundo lugar dice, orando sin cesar. Orar sin cesar. Porque a veces oramos, pero de vez en cuando, pero la oración, la Biblia dice, orar sin cesar. Estar gozosos siempre, orando sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Son los 3 elementos para ser agradecidos. Estar gozosos, estar orando sin cesar y dar gracias a Dios en todo. El tercer área o la tercera área en la cual te invito a hacer algunos ajustes, la primera fue hacer en tu trabajo, que lo que hagas sea algo que te guste y seas bueno. La segunda, hacer ajustes en tus emociones. Y la tercera, hacer ajustes en tu salud física. Alguno dirá, no, ya empezó con problemas. No, es tan importante como las emociones y como el trabajo. Hacer ajustes en tu salud física y más en medio de este problema. ¿Tú sabes cuántas personas han muerto de infartos? No directamente por el COVID, sino de infartos derivados de esta crisis. Es muy sencillo. La pérdida de empleo ha motivado que algunos sean muertos por infarto. El saber que otras personas, seres queridos, han muerto por COVID les ha dado infarto. Muchos viejitos han muerto de infarto por temor y miedo a contagiarse del COVID. Así es que tenemos que ajustar nuestra salud física. La salud física es indispensable para el cristiano. Incluso en el mundo secular, hoy, antes era desconocido, antes era un florero, pero hoy es conocido. La Organización Mundial de la Salud, la OMC, en su constitución define a la salud, fíjate, como un estado de completo bienestar físico, mental y social. No solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, sino la salud físico, mental y social. Los cristianos sabemos que nosotros somos seres biopsicosocial, relacional y espiritual. Incluso la ley ahora la norma en la Ley Federal de Trabajo en México como una obligación de las empresas del cuidar de la salud físico, mental y social de los empleados, pero de lo que no pueden cuidar es de la vida espiritual y de lo cual Dios sí puede cuidar de esto. Y nosotros tenemos que participar de ese cuidado. Cuidar nuestra salud es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Fíjate, lo voy a repetir porque me encanta esto. Cuidar nuestra salud es una responsabilidad de cada uno de nosotros para con nosotros mismos y para con los demás. Conozco una persona que está pasada de peso, el esposo, no voy a decir los nombres porque me voy a meter en problemas, y siempre que le dicen, pero es que tú no le echas ganas, tú no te pones a dieta, tú no bajas de peso. ¿Y saben a quién culpa? A su esposa. Y dice, es que mi esposa hace puras cosas que engordan. Eso es algo que es absurdo. Cuidar nuestra salud es responsabilidad de cada uno de nosotros. Así como tu panza es tu panza y mi panza es mi panza, tu boca es mi boca y mi boca es mi boca. Cuidar de nuestra salud es una responsabilidad de cada uno de nosotros para con nosotros mismos. Nadie es responsable de tu salud sino tú mismo. Y no solamente contigo mismo, sino para con los demás. Por eso los personajes egoístas que no cumplen las normas de salud invitando a que la gente no lo haga o él no lo hace, es porque en realidad no se ama a sí mismo y no ama a los demás. Así es que nuestra responsabilidad de salud es para cada uno de nosotros, con nosotros mismos, para con los demás y para el entorno presente y el que construimos para el futuro. Algunos hermanos dicen, no hermanos, es que es falta de fe, tenemos que regresar, que hay iglesias que están regresando y todo. Sí, hermano, pero yo mientras sea pastor de esta iglesia tengo que actuar con responsabilidad. Cuidar mi salud, cuidar la salud de mi familia carnal, nuclear
y cuidar de la salud de los hermanos, con los hermanos de nuestra iglesia, porque mi responsabilidad no solamente es conmigo, sino también con los demás, y de esa manera construimos el futuro. Esta es una de las metas que definitivamente la crisis nos empuja a replantear. Algunos hermanos esto lo ven con un poco de escepticismo. Y bueno, voy a narrar una historia buenísima. Dos de los grandes hombres, educadores y predicadores del siglo XIX, cristianos brillantes, era Charles Spurgeon y Dwight Moody. Moody era un gran educador y Spurgeon era un gran predicador en Londres y Moody en Estados Unidos. Y había un poco de pique, como ya saben, que hay entre los predicadores, como hoy existe entre los pastores. Y entonces un día le dijeron, Moody le escribió una carta a Spurgeon. Le dijo que no era espiritual el fumarse un puro antes y después de la predicación, porque Spurgeon no era un hombre que disfrutaba fumar un puro. Entonces, cuando le manda esa carta, entre el plan de amigos y de consejo y de saludos, Spurgeon le contesta a Moody, yo voy a dejar de fumar cuando tú bajes de peso. Así es que la salud sí forma parte de este replanteamiento espiritual, elegir un estilo de vida sano, acorde con el entorno actual que tenemos y a su vez mejorarlo con los diferentes medios que tenemos a nuestro alcance. Hoy el COVID ha tenido predilección por aquellos que padecen de alguna afección cardíaca, de sobrepeso, de diabetes o enfermedad crónico-degenerativa. Promover el autocuidado de manera integral como cristianos, hoy más que nunca debe estar continuamente en nuestra agenda diaria, al estar pendiente de nuestra salud, realizarnos chequeos periódicos, tener hábitos alimenticios, tener hábitos de sueño, tener hábitos de ejercicio. Y para eso, dentro de estos cambios disruptivos tan grandes que ha habido, existe ahora un sinnúmero de aplicaciones para ello. Créame, antes yo me burlaba y decía, son cosas idiotas, pero ahora en cualquier celular encuentras tú una aplicación de un corazoncito. Antes se me hacía absurdo, tonto, pero hoy, al estar tanto tiempo sentado por estos cambios disruptivos en las pantallas y no poder salir y estar, esta aplicación me dice cuántos pasos hago al día. Y mi meta es hacer al menos 7,000 pasos. Y en la aplicación me dice, hoy hiciste menos pasos que ayer. La aplicación me dice, hoy tu ritmo fue este. Y lo veo diario y me he vuelto un fan de tratar de hacer los pasos necesarios. Ojalá el teléfono nos dijera, hoy has orado 20 minutos menos que ayer. Hoy no has orado con Dios. Hoy tu oración fue menos intensa o menos sincera. Pero existe una nueva realidad y tenemos que adaptarnos a ella si queremos sobrevivir en el ámbito laboral, en el ámbito emocional, espiritual y en el ámbito de salud. Alguien me diría, ¿qué tienes que hablar acerca hoy del cuerpo? Bueno, te voy a decir lo que dice la Biblia acerca de cómo debes ajustar tus metas en materia de salud. En 1 Corintios 3:16, uno sí me lo sabía muy bien y el otro lo había oído, pero no tan profundo. En 1 Corintios 3:16 dice la Escritura de la siguiente manera. ¿Has oído hablar de los gorditos saludables? Pues esos no existen. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si esta pandemia me hace más vulnerable porque no cuido de él, eso evidencia que tengo que hacer cambios importantes en él. Hay un dicho muy bueno que, si me ayuda mi copastor, de la Coca-Cola, que decía, no hay pastor que no es... ¿Cómo dice, hermano? Sin coca no hay pastor, o no hay coca pastoral. Es un... oración sin coca es poca. La oración sin coca... La unción sin Coca-Cola es poca. Bueno, pues es que hemos echado mano hasta de esto para justificar nuestro vicio por esa palabra llamada Coca-Cola. A mí me encanta la Coca-Cola, pero es un vicio, he tenido que aprender a dejarla. No te estoy proponiendo hoy un plan Daniel, no estoy en contra de eso, pero también sí creo que debemos ajustar porque dice la Escritura que debemos cambiar nuestro hábito alimenticio. Y te invito a que vayamos al libro de Daniel, Esdras, Nehemías, Esther. Vamos a buscar el libro de Daniel.
lo que dice la Escritura acerca de ella. Se me va el tiempo aquí en el contador, así que lo voy a decir. Dice la Escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con los alimentos del rey. Él estaba acostumbrado a las frutas, a los vegetales, a todo aquello que le traía salud. Y ellos le querían imponer un plan alimenticio que iba contra su salud. En 1 Corintios 3:17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3:17. Ahora, ¿cuándo es cuando tienes la voluntad para hacer estos cambios profundos en tu vida? No es la imposición, no es la meditación, no es una obligación, sino cuando proviene de tu corazón. Cuando tú has entendido esto, es cuando realmente haces esto en tu vida. No solamente eres resiliente, no solamente tienes la actitud correcta, sino también tienes la respuesta correcta. Hacer ajustes en el ámbito laboral, en el ámbito espiritual y en el ámbito fijo. Ojalá podamos hacer esto en medio de esta tormenta. Padre, te alabamos y te bendecimos y te rogamos que en esta crisis que esperemos que pronto termine, Señor, porque si alguna característica tiene las crisis es que tienen fecha de terminación. Y si algo sirven las crisis es para aprender algo de ellos. Y nuestra confianza viene de saber que la Escritura dice que en aquellos que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. Pero tenemos que tener una respuesta y es hacer ajustes en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito espiritual, emocional y en nuestro ámbito físico. Te pedimos, Padre, que no busquemos culpar a los demás por nuestras equivocaciones, que no busquemos buscar culpables por nuestros pecados, por nuestros defectos, sino que asumamos nuestras propias responsabilidades. Y que sabemos que si tú vives en nosotros y moras en nuestro corazón y eres el Señor de nuestras vidas, toda esta terrible pandemia pasará y nos hará crecer en amor y en fe. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, si algo hemos aprendido de esta crisis, no olviden es a valorar lo que hemos perdido y valorar lo que tenemos para no perderlo. Invito a todos nuestros hermanos en esta mañana que no dejen de asistir a nuestras clases de Zoom, a nuestros grupos de empatía y a todas las actividades que tenemos como iglesia. Así también agradecer a todos los hermanos que han sido fieles en la mayordomía, que nos ha ayudado a sostener el trabajo de nuestra iglesia, a los hermanos que diezman y ofrendan y lo hacen con sacrificio para nuestro proyecto de despensas, e invitar a los hermanos que no han tenido el privilegio, el placer de saber lo que significa honrar a Dios con nuestras primicias, el que lo puedan hacer y probar la bendición de Dios en su vida. Les mando un abrazo. No les voy a mandar amor como le hacen otros porque no se puede hacer, pero sí les puedo decir que los amo y los quiero como mi familia espiritual. Que Dios les bendiga y les mando un abrazo a todos de manera efusiva. Que Dios les bendiga.